El por qué el título de la exposición. Bueno, pues hay dos razones importantes. Una, porque es un homenaje a un momento donde la cultura se queda huérfana, que es el periodo de la transición entre la época romana y la época medieval, que la denominaron época oscura. Y en aquella época se creaban caminos, como por ejemplo el Camino de Santiago, y se fueron haciendo construcciones arquitectónicas a lo largo de dicho camino. En un momento determinado del siglo XI, estéticamente empiezan a hacer el taqueado jaqués, que es como una estructura ajedrezada sobre la arquitectura. Es una composición que contrasta, ¿no? Es como una estrategia de contraste, de estética. Y había un paralelismo con la obra del padre Poveda en su momento, donde también fueron unas épocas muy difíciles, y él planteó una estrategia, una estructura dentro de lo que es ese mundo que le tocó vivir, y fue una apuesta por la educación, por la cultura, por la enseñanza. ¿Qué es un poema objeto? Pues digamos que son obras que a un modo determinado se denominaron artísticas, que son más que nada procesos creativos, inteligentes, donde el ser humano, a través de las herramientas que ha ido fabricando y su relación cotidiana, con el tiempo pues ha proyectado sobre dichos objetos sentimientos, y incluso los ha utilizado para explicar sentimientos. El ser humano, ante situaciones, es capaz de crear una emoción simplemente por la memoria, por sus experiencias. Es decir, si por ejemplo yo les preguntase cuál es la tortilla de patatas que más les gusta, inmediatamente ese archivo que tenemos en nuestro cerebro saltaría y diría, pues, no sé, la de mi abuela, la que comí tal día, la que hice en algún momento. Asociamos cantidad de información a una percepción visual que está acompañada de lo que es la forma poliédrica de la realidad, ¿no? El olor, la textura, el sabor, cuánta gente había alrededor, si estaba cómodo en el sitio donde estaba. Toda esa información es algo que nosotros podemos en un momento determinado expresar a través de un código. Otro ejemplo, pues no sé, si yo acerco un alfiler al ojo, poquito a poco, automáticamente alguno dirá, queda entera. No ha ocurrido nada, ni hay alfiler en la mano, ni he hecho nada semejante. Simplemente el cerebro ha completado una acción que considera peligrosa por experiencia. O, por ejemplo, aquí tenemos una serie de líneas, ¿veis? Que alguno puede decir, bueno, pues es un pentagrama, pero si colocamos los distintos dedos automáticamente, alguno puede incluso escuchar algún sonido estridente. ¿De dónde salieron los poemas objeto? Bueno, pues del mundo moderno, del consumismo, de una serie de artistas que se plantearon el arte y la vida, y qué relación tenemos un poquito con explicar las cosas, con comunicarnos, ¿no? Había artistas como Marcel Duchamp, a mí me marcó mucho. Joseph Beuys, un artista alemán también. También tenemos a René Magritte como pintor, a Dalí.
todos se preguntaban sobre la realidad. De hecho, fueron significativos para la evolución de los lenguajes artísticos. Es decir, por ejemplo, el mundo del cine, el paso del teatro al cine. También tenemos, pues, artistas como Velázquez, ¿no? Su forma de expresar las cosas, los objetos que utiliza, cómo los codifica. ¿Por qué llegué a los poemas objetos? Pues es una trayectoria. También primero empecé pintando, haciendo esculturas, pero también hacía instalaciones, realmente muy inquieta. De hecho, utilizaría dos palabras que me definieron a lo largo de mi vida de pequeño, cuando en mi casa, en mi familia, me reñía o me intentaba definir de alguna forma. Y es que era una enrea, una persona que enreda constantemente y es muy inquieta y está por todos los sitios. Y también otra palabra que era ser cazadito, es decir, persona muy curiosa que incluso se mete en el tema de los mayores, o que quiere ver qué hacen los mayores, siempre curiosidad por cualquier cosa, ¿no? Y eso me definió a lo largo de la vida artística. Hay otras desde pequeño que constantemente están relacionadas con los objetos. En mi casa saben muy bien, por ejemplo, que yo me tiraba horas mirando los enchufes. Incluso llegaba a meter los dedos en el enchufe y tenía vetado todos los enchufes de casa. De mis primeras experiencias también tengo el recuerdo del primer año de mi vida, donde me montaron en una barca con un primo, una barca de hinchable, triangular. Me sacaron ahí primero y yo volqué, y tengo todavía el recuerdo de haber caído volcado de esa barca, ¿no? Y estar ahogándome y intentando sobrevivir y nadar, y ya desde, pues eso, muy pequeñito. Otro recuerdo, pues no sé, cuando descubrí la palabra hebilla de un zapato, de una sandalia. Estaban haciendo lumbre en la huerta y no se me ocurre otra cosa que pisar la lumbre. Me di cuenta que el fuego, bueno, las brasas y la hebilla cogieron color y me dejaron una marca que todavía tengo en el pie. ¿Qué es lo que más reconozco que de forma creativa dentro de los poemas objeto? Pues sería un poco un paralelismo con los magos. Los magos son personas que están observando atentamente, ven nuestras frecuencias, nuestros hábitos, nuestras costumbres, y se dan cuenta que nosotros a veces funcionamos mucho de memoria, y lo que intentan es o distraerte, con una mano hacen una cosa y con la otra hacen otra, se disfrazan ocupando el lugar de otra persona. Por ejemplo, se pueden hacer pasar por policías, pueden hacerte creer que una cosa está en un sitio y otra está en otro. Es decir, simplemente pues porque nuestro centro de atención ha sido reclamado, nosotros nos fiamos de lo que nos dicen, mientras después nuestro cerebro a la hora de pensar se da cuenta de que las cosas no son como las que nos están diciendo y aparecen en otro sitio. Y esa interferencia, ese humor a veces también, ¿no? Que simplemente es por la educación que hemos recibido. Me hace gracia un chiste que dice tengo tan mala suerte que me tiré al vacío y caí fuera. Bueno, pues esa interferencia de las significaciones
es la que muchas veces cuando estás haciendo obras buscas en el poema objeto, ¿no? Es decir, a veces hace pensar, a veces es humor, a veces es simplemente el que el espectador juegue con su propia experiencia. Definitivamente los objetos son creados a nuestra imagen y semejanza, y porque los necesitamos y dicen mucho de nosotros, y por eso son buenos para explicar las cosas. Eso sí, durante mucho tiempo era entrar en una ferretería o ir a un mercadillo y no ver las cosas como lo ven los demás, y a veces comprar cosas o objetos o telas y preguntar para qué quería lo que estaba pidiendo, y las respuestas me las podía haber ahorrado muchas veces porque la gente me miraba muy mal. Nos preguntamos si es bueno tener una mentalidad creativa. La creatividad no solamente tiene que ver con el mundo del arte, tiene que ver con la capacidad de inteligencia del ser humano enfrentándose a la realidad. Es decir, tiene un problema, mira a su alrededor, intenta ver que con lo que tiene alrededor puede fabricar una herramienta porque la necesita, y una vez que le fabrica la herramienta la puede utilizar de muchas formas. Con ella posiblemente acabe creando algo que tiene en su cabeza, y a veces pues no está muy cerca de lo que tiene en su cabeza. Esos son lo que se llama niveles de frustración. A veces me imagino que habrá momentos en que grandes genios se imaginaron grandes obras, y la maestría de ser artista es la constancia en convivir con los niveles de frustración. Es decir, cada vez intentas hacerlo mejor, pero la realidad te demuestra que tienes unas limitaciones, y hay que quererse mucho para saber que en el fondo el reconocer tus imperfecciones es una forma de comunicar y de transmitir pues sentimiento. En caso contrario, exige eliminar partes de ti que nos hacen convertirnos en artificiales y por ende no humanos. ¿Hay artistas que hacen poemas objetos? Pues sí, hay mucha gente. Uno de los iniciadores de los poemas objeto pues fue Picasso, cuando cogió un sillín y el manillar de la bicicleta, y al colocarlo de forma estratégica hizo un toro. Es decir, la forma del sillín era la cabeza y el manillar eran los cuernos. Marcel Duchamp utilizó el urinario y lo convirtió en una fuente. ¿Quién más? Joan Brossa. Joan Brossa fue de los artistas españoles contemporáneos que más significó en el mundo de los poemas objeto. Uno de los que después recogieron el testigo fue Chema Madoz, que es fotógrafo y fabrica esos objetos para posteriormente fotografiarlos, ¿no? Y hay obras que son verdaderamente mágicas, son muy buenas. Aunque especial mención, ya os he dicho que
del surrealismo, es decir, ese que nos hace salir un poquito de ese plano en el que vivimos, donde todos hemos puesto de acuerdo y las cosas tienen que ser de una forma, pero ellos nos plantean dudas, son personas muy inteligentes y a veces nos hacen ver cosas que normalmente nosotros no hemos sido capaces de razonar. En la obra de Dalí, por ejemplo, tiene una obra de Abraham Lincoln donde ya se plantea el pixelado, y no creo que estuviera en la cabeza de nadie todavía hacer una imagen digitalizada, pero les recomiendo que vean la obra. La propia firma de Dalí es un salpicado estereoscópico, es decir, es una cámara lenta donde cae una gota en un vaso de leche y hace una corona. Esa corona él la utilizó para después acompañar la palabra Dalí. Es decir, cómo nos detenemos muchas veces en ver las cosas, cómo nos dedicamos tiempo para sentirlas y como decía antes, los magos se dan cuenta de muchas cosas que nosotros normalmente no nos damos cuenta, pasan desapercibidas, y os hace hincapié en ese preciso momento para hacernos ver que la realidad no es como nosotros pensamos, no es de memoria. La realidad es la capacidad que tenemos de sentir lo que nos rodea. ¿Cuáles son las obras que más me han significado de las que estoy viendo en la exposición? Pues una es de las primeras, que es una que se titula Pan, y es una obra muy dura porque se relaciona una pistola con un pan. Parece un chiste gráfico, pero la historia nos ha demostrado que las grandes guerras siempre han empezado por el hambre, por la falta de pan. Y hace mucho que pensar. ¿Qué otra obra? Pues así de memoria, Dios mío, es que hay un montón. Ahí solo veis una parte de las que tengo metida en armarios, debajo de la cama, están metidas también en una guardilla. Pobre el que algún día tenga que ordenar todo el proceso creativo, se lo va a pasar como un niño en el Día de Reyes. ¿Cuál ha sido la evolución después de los poemas objeto? Pues, como persona inquieta, al final me he dado cuenta que el mundo del arte no es una cuestión de artesanía. Hay muchos artistas que se centran en ser buenos pintores, en ser buenos escultores, en ser buenos cineastas, buenos actores, buenos acuarelistas. Pero me pasa un poco como la época en que estaba en la facultad. Estaba en todos los sitios menos en mi propio lenguaje, que era el mundo de la pintura. Ahí solamente aparecía para entregar en el momento oportuno el trabajo que me pedían, pero la cuestión era enriquecer lo que quería decir con la pintura, con lo cual tenía que estar siempre en otros departamentos. Y dado el mundo tecnológico que tenemos hoy en día, los artistas somos creadores de realidades, y la verdad va a ser esa, lo que hemos dicho antes, cómo sentimos, la capacidad que tenemos de sentir lo que nos rodea.
Ya estamos viendo cosas como son hologramas que nos hacen ver entidades, sensaciones delante de nosotros. Todavía es un poco torpe también porque necesitan, por ejemplo, unas gafas. El propio móvil se puede hacer arte a través de él. De hecho, los alumnos constantemente están haciendo TikToks. Y hay verdaderamente unos TikToks muy buenos. Otra cosa es que es un tipo de arte callejero, por decirlo, muy efímero. No sé qué va a ser de todos esos TikToks que se hacen, posiblemente se pierdan en la memoria. Pero definitivamente esta evolución va a ir dependiendo de los niveles tecnológicos que descubramos, pues las distintas creaciones que se pueden ir haciendo y que el cerebro sea sensible. Ya se están preparando para meternos sensores dentro del cerebro que nos van a hacer sentir. Entonces, una pregunta surrealista sería: ¿se puede hacer arte en telepatía? ¿Podremos llegar algún día a ser personas que nos comuniquemos por telepatía? Mientras sigamos pensando en palabras, igual no. Porque cuando pensamos utilizamos palabras. Quizás porque cuando nos han enseñado a aprender, una de las herramientas ha sido las palabras. Pero las palabras pueden transmitir nuestros sentimientos. Hay gente que sí. Hay grandes maestros de la literatura que nos han hecho sentir a través de la utilización de sus palabras. Pero por ahora vivimos en un mundo tecnológico que la experimentación es un poco bruta. Yo utilizo un ejemplo para que nosotros podamos ver un poquito cómo va a ser la experimentación por ahora, ¿no? Hasta que forme parte de nosotros. Se imaginan a un grupo, a dos personas, dos bailarines de danza regional, vestidos con su atuendo, el chico, la chica, y los piteros, el pito y el tambor. Inician una jota, pero los dos bailarines tienen puestas unas gafas donde uno está viendo un videojuego de una carrera de coches y el otro bailarín está viendo un lugar de ataque porque es una guerra. ¿Se imaginan lo que están bailando? Pues uno conduciendo coches y el otro haciendo que dispara, aunque lo que esté sonando es una jota. Y es un poco la realidad que vamos a ver en el mundo creativo. Es decir, por un lado está la experiencia real y por otro lado es la experimentación tecnológica. Hasta que la vayamos a asimilar, pues va a haber un poquito de fractura y vamos a llamar arte lo que todavía